Has decidido aprender a tocar guitarra, pero ahora viene la gran cuestión: ¿qué guitarra comprar? No tienes ni idea y estás abrumado por la cantidad de tipos, modelos, precios, marcas que ves a tu alrededor y dices, bueno, ¿y cuánto dinero me gasto? ¿En qué detalles hay que fijarse para acertar con la compra? ¿Cuál es la más adecuada para mí? ¿La compro nueva o la compro usada? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Solucióname todas las dudas, David. Vamos a por ello. Y si te queda alguna pregunta, siempre puedes dejarla en la caja de comentarios, donde estaré encantado de resolverla personalmente. Cómo comprar guitarra y qué guitarra comprar, que son dos cosas diferentes pero igualmente importantes. No sabes cuánto tiempo vas a estar tocando la guitarra, quizás sea para toda la vida o quizás se te pase la fiebre en cuestión de un par de meses. Tranquilo, no te agobies, quiero mandarte un mensaje de confianza en tus posibilidades, porque no se trata de tener un gran instrumento de una calidad brutal, se trata sobre todo de echarle ganas, paciencia, trabajo, pasión, esfuerzo, llámalo como quieras, pero va a depender en gran medida de ti y en menor medida del instrumento que tengas entre manos. Si reúne unas cualidades básicas, unos requisitos mínimos, entonces estoy seguro de que vas a salir adelante con tu propio esfuerzo. La pregunta del millón aquí, y la que resumiría todo este vídeo, es: David, ¿qué guitarra me recomiendas? Bueno, si vas a lo rápido, tengo una lista de productos recomendados que te dejo en la descripción del vídeo, con un montón de productos, no solamente guitarras, sino también accesorios de gran relación calidad-precio y que he probado personalmente. Algunos de ellos los sigo utilizando a día de hoy y te pueden orientar, pero no es tan fácil como parece. No es solo cuestión de ir allí y ya directamente elegir entre esa gama. Te voy a contar cosas que realmente merecen la pena, así que quédate hasta el final antes de tomar una decisión equivocada. En primer lugar, ¿qué tipo de guitarra comprar? Vamos a hablar de las tres familias más importantes que hay, que son la clásica, la acústica y la eléctrica. Luego hay guitarra flamenca, hay guitarra jazz y un montón de otras opciones que no vamos a entrar ahora a considerar porque son variantes y subtipos de las tres familias principales. Vamos a hablar de las principales ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y es importante que tengas claro con cuál vas a comenzar. Cada una ofrece unas prestaciones y se adapta a unos estilos diferentes, así que esto va a hacer que la decisión final sea mucho más sencilla y mucho más acertada. Y es que elegir bien el tipo de guitarra es un factor decisivo que puede hacer que la ames para siempre o que la detestes y la abandones en cuestión de semanas. Es el paso más importante. ¿En qué te tienes que fijar? Fundamentalmente yo te recomiendo que atiendas al tipo de música que vas a querer tocar. Si no lo tienes del todo claro, siempre puedes ir a los conciertos de tus artistas favoritos y fijarte en cuál es el tipo de guitarra que están utilizando. Pero si no lo tienes del todo claro, vamos con unas pequeñas pinceladas. Si lo tuyo es el rock o el heavy metal, entonces no hay ninguna duda, vete directamente a por una guitarra eléctrica. Si te gusta el flamenco, la rumba, sevillanas, fandangos, etcétera, sin lugar a dudas una guitarra flamenca, que es una variación de una guitarra clásica. Los materiales son distintos y el efecto en el sonido final también cambia, así que guitarra flamenca específicamente. Y ahora vienen las decisiones un poco más conflictivas, un poco más difíciles. Entre una guitarra clásica y una guitarra acústica, las dos te pueden servir para acompañar canciones cantando o para un montón de géneros simplemente como aproximación, tocando acordes, rasgueando y ya está, pero son diferentes. La guitarra clásica está más asociada a la música clásica y aunque puede servir para otras cosas, tiene sus limitaciones por las cuerdas de nylon. La guitarra acústica es un poco más todoterreno y en general se adapta muy bien a cada uno de los estilos que vayas a tocar, pero tiene el inconveniente de que las cuerdas son un poco más duras y exige un poco más de paciencia a la hora de aprender. Así que vamos a analizar paso a paso cada uno de estos modelos con sus ventajas e inconvenientes para que te quede bien claro lo que vas a comprar. Por encima de todo, piensa que todas se tocan más o menos igual, cada una tiene sus técnicas específicas, pero al fin y al cabo las notas están situadas en el mismo lugar y lo que aprendas con una guitarra te servirá en el futuro para tocar y dominar los otros tipos. Así que en el fondo no es una decisión trascendental para tu vida, tómatelo así, sin demasiada presión. También quiero eliminar una falsa creencia que está bastante instaurada en la sociedad y es que siempre debes empezar con una guitarra clásica y luego ya cambiarte al modelo que tú estuvieras interesado. Por ejemplo, si quieres tocar una eléctrica, no, empieza con una clásica y luego cuando ya sepas lo básico, te metes con la eléctrica. Esto no es así. Lo más importante es que tú estés motivado y si tú quieres hacer rock, metal y lo que sea, te vayas directo a una guitarra eléctrica. Lo mismo para el resto de géneros. No es necesario empezar con una guitarra clásica. Es una falsa creencia que quiero desmontar en este momento. Vamos en primer lugar con una guitarra eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que debes conocer antes de comprarla? Aquí tengo una de mis muchas guitarras eléctricas. Lo más importante y reseñable es que
es de cuerpo sólido, quiere decir que toda esta parte es de madera maciza y el peso de una guitarra eléctrica es superior al de modelos como clásica y acústica, que tienen la boca del instrumento aquí y ves que está hueca por dentro, entonces la masa de la madera es muy inferior. Esta tiene más peso y es un factor diferencial, depende del tipo de madera, pero seguramente estés más cómodo con una guitarra más ligera, así que tenlo en cuenta y a ser posible pruébala físicamente antes de tomar una decisión. Especialmente guitarras dirigidas para comprar hacia los niños van a sentirse muy incómodos si la guitarra es de tamaño excesiva para ellos. Luego hablaremos del tamaño de las guitarras, que también es un factor muy importante. Además del peso, puede tener otro inconveniente, y es que necesita de un elemento externo para sonar, porque si la tocas sin enchufar, es cierto que suena, pero no es un sonido como el que tú esperabas de una guitarra eléctrica. Vas a necesitar un amplificador o un software o un plugin, algo para emular el sonido de esos efectos que seguramente también tengas que dominar y aprender. Tienes varios botoncitos para ajustar y lógicamente esto puede resultar un poco inquietante y engorroso para alguien que está empezando. Te desvía de la práctica de la guitarra, pero es parte del instrumento. Es una guitarra eléctrica y eso quiere decir que necesita de electricidad para producir su sonido. Sin embargo, esto también puede tomarse como una ventaja, y es que a la hora de practicar es mucho más silenciosa que los otros modelos. Puedes estar practicando en casa por la noche o en la hora de la siesta y no molestas ni a tu familia ni a los vecinos. Incluso a través de auriculares puedes conectarlos al amplificador o software que estés utilizando y entonces conseguirás el sonido que tú estás buscando en tus orejas, pero sin molestar a los vecinos ni a tus amigos. Esto es, para mí, un punto muy interesante a tener en cuenta. Y otra de las grandes ventajas es que estos modelos, al tener cuerdas de acero, son muy blandas para la mano, así que es fácil emitir los primeros sonidos, pisar correctamente, incluso hacer técnicas algo más avanzadas como la de cejilla, que consiste en pulsar todas las cuerdas a la vez. Con una guitarra eléctrica resulta francamente fácil en comparación con las otras guitarras. En ese sentido podríamos decir que es una buena guitarra para iniciarte porque te pone las cosas muy fáciles. Vamos con la guitarra acústica. Como ves, tengo todos los tipos, porque al final lo más bonito es poder coleccionarlos todos con el paso del tiempo y así meterte en un montón de géneros nuevos con el instrumento adecuado. En el caso de las guitarras acústicas, creo que la principal desventaja es que el cuerpo puede llegar a ser muy grande. Hay distintos tipos de cuerpo, pero este, que es el tamaño estándar, por así decirlo, fíjate que es más grueso y es muy abultado, ¿vale? Es muy grande y esto hace que aparentemente sea más complicado sentarnos a tocar, sobre todo cuando estamos empezando. No es demasiado ergonómica, como podrás comprobar. Las cuerdas, además, para poder favorecer la resonancia del instrumento y conseguir más volumen y más profundidad de sonido, suelen ser más gruesas que las guitarras eléctricas y las guitarras clásicas, lo cual dificulta enormemente la pisada. Tienes que hacer más fuerza y esto, traducido a guitarristas que están empezando, significa que van a tener que poner mayor esfuerzo en aprender a tocar la guitarra. Les va a doler más la mano, van a tardar un poquito más en sacar los sonidos correctamente, así que vigílalo a tener en cuenta este factor. Y luego, una vez que la tocas, sí que es cierto que el sonido que proyecta es muy satisfactorio y no necesitarías ningún elemento extra para poderla hacer sonar, ni amplificadores ni nada. Sí es cierto que algunas presentan esta piececita de aquí, que es un previo, con lo cual permiten conectarse a un amplificador y emular este mismo sonido que acabas de escuchar a través de un altavoz, para entendernos. Esto no significa que vayan a sonar como una guitarra eléctrica, es el mismo sonido pero proyectado al exterior, y a partir de ahí tú puedes regular el volumen como si fuera un mando a distancia de un televisor. Pero como te digo, esto es opcional y en tal caso se llamaría una guitarra electroacústica. Lo más positivo de una guitarra acústica es que se adapta muy bien a todos los estilos, es todoterreno, puedes tocar jazz, bossa, blues acústico, rock and roll, se adapta muy bien a cualquiera de las dos técnicas, tanto de dedos como de púa, y entonces puedes iniciarte perfectamente en cualquier estilo con ella, siempre y cuando tengas en cuenta el hándicap de que es un poco más dura que las demás. Por eso es muy importante que esté bien ajustada, y luego incluso puedes rebajar el grosor del cordaje cuando ya tengas un poco de conocimiento sobre esto. Y esto es una guitarra clásica, seguramente es el modelo más popular, también llamada guitarra criolla, guitarra española, dependiendo del país. Lo más importante es que en positivo tienes la separación que hay entre las cuerdas, que es un poquito mayor que en los otros modelos que te he enseñado, y esto favorece la pisada cuando estás comenzando a tocar. Además, las cuerdas son de nylon, las tres de abajo en particular se notan muy blandas en comparación con las otras de los otros modelos, y arriba tienen un revestimiento las otras tres, pero igualmente son muy blanditas y no sufre demasiado la mano cuando estás aprendiendo a poner la yema en el sitio adecuado. Entonces, para comenzar
está muy bien. El problema es que luego quizá no se adapta tan bien como la acústica a otros estilos más modernos. Esto está asociado a música clásica y poco más. Canción de autor, hay muchos cantautores que sí que la utilizan y en definitiva puedes buscar tu hueco dependiendo del estilo que vayas a tocar. Al igual que las electroacústicas, puedes encontrar también guitarras electroclásicas. No es del todo necesario, pero si en un momento dado estás interesado en conseguir ese sonido a través de un amplificador, tienes que saber que hay modelos que lo permiten. Esta guitarra además está fabricada en mi ciudad por una fábrica artesanal. Tengo una visita grabada en un reportaje que te muestro por aquí y que estoy seguro de que te va a gustar mucho en torno a la fabricación de guitarras. Puedes verlo más adelante. Como te comenté anteriormente, un factor también muy importante no solamente es el tipo de guitarra, sino también el tamaño, y es que hay guitarras de viaje, 2/4, 3/4, 7/8, hay un montón de dimensiones que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos comprando guitarra para un niño, porque en las épocas de crecimiento el tamaño es fundamental para que no se desesperen viendo cómo sus deditos no llegan a los trastes. Así que hay una guitarra para cada edad y te dejo este gráfico adjunto que te puede ilustrar mejor sobre los distintos tamaños. Lo mejor es que vayas a una tienda física, que las pruebes y que compres una guitarra acorde al tamaño de la mano que la va a tocar y que la persona que finalmente sea la destinataria del instrumento esté conforme con las dimensiones del mismo. Entonces, todo esto está muy bien, David, pero ¿cuánto dinero me gasto en la primera guitarra? ¿En qué se diferencia una guitarra cara de una barata? Porque aparentemente casi todas son iguales. ¿Cuál es el presupuesto recomendado para tener una compra acertada y tampoco hacer un gran desembolso? En primer lugar, desconfía de esas guitarras que valen solo 30 o 35 euros y que puedes conseguir en cualquier gran superficie o comercio online que no esté especializado en instrumentos de música, porque te aseguro que el resultado final es muy deficiente. Para que una guitarra valga solo eso, el control de calidad debe ser inexistente para ahorrar costes y seguramente los materiales no sean los más adecuados. Entonces estaremos de acuerdo en que merece la pena invertir un poco más. Hay que decir también que los instrumentos más baratos han ido mejorando con el paso del tiempo hasta tener una calidad relativamente aceptable, pero si me pides una opinión personal, yo te diría que invirtieras al menos 200 euros y como máximo 400. En esa horquilla, entre 200 y 400 euros, lo que vienen a ser 230 y 460 dólares aproximadamente, no estoy seguro, ahí más o menos vas a encontrar una horquilla de modelos y de precios en los que la calidad está, en mi opinión, por encima de lo que estás pagando. Hay muy buenos instrumentos, todavía son relativamente asequibles y aunque la decisión final la tiene que tomar cualquier persona por separado dependiendo de su capacidad adquisitiva y de lo que quiera invertir, realmente creo que es la mejor opción. De hecho, muchas de estas guitarras de gama media o gama media baja todavía las sigo utilizando para mis propias actuaciones y shows cuando no quiero exponer las guitarras más caras a posibles accidentes, a posibles roces, etc. Y son perfectamente funcionales incluso para los profesionales. Lo más importante es que busques una guitarra que sea tocable, que cumpla los requisitos mínimos que te voy a contar antes de pasar a una guitarra de gama alta en la que vas a hacer un gasto desmesurado y todavía ni siquiera sabes si le vas a sacar provecho. Porque ten en cuenta una cosa, si estás empezando a tocar la guitarra, no sabes durante cuánto tiempo vas a seguirla tocando. Puede que la toques el resto de tu vida o puede que abandones a las 2 semanas, en cuyo caso no te gustaría tener una guitarra parada que valga un montón de dinero. Y si sigues tocando durante el resto de tu vida, siempre puedes mejorar la guitarra que tienes actualmente con una compra posterior, así que tampoco es una decisión que sea tan trascendental. Quítale hierro al asunto y eso sí, vete a por una guitarra que cumpla con tus necesidades básicas. También ten en cuenta que al principio, cuando estás aprendiendo a tocar la guitarra, probablemente no seas capaz de diferenciar entre una guitarra barata de 200 o 300 euros de una guitarra cara de 1000. Los acabados a veces son muy parecidos y el sonido es cierto que tiene distintos matices, pero muchas veces son solo perceptibles por las personas que ya llevamos más tiempo tocando. Para alguien que está empezando, estos factores son prácticamente irrelevantes y lo más importante es que las sensaciones a la hora de tocar sean confortables, el instrumento sea cómodo, te apetezca tocarlo porque sea bonito y poco más. El sonido tampoco es un factor diferencial siempre y cuando cumplan unos requisitos mínimos que te voy a contar ahora. Lo importante es descartar por completo una guitarra muy cara al comienzo porque además ten en cuenta que se va a rozar, que la puedes estropear por un mal mantenimiento, un mal cuidado y no porque tú seas una persona despistada, sino porque simplemente no tienes esa experiencia previa y las guitarras al ser de madera son instrumentos muy delicados, prácticamente imposible que puedas salvarla de los roces o de algún pequeño accidente doméstico con el aspirador o con el soporte, etc. Por eso te va a doler mucho menos cuando esto suceda si la guitarra ha sido barata. Créeme, merece mucho la pena empezar con una guitarra sin hacer un gran desembolso. Dicho esto, recuerda que tienes una lista de productos recomendados donde los he probado absolutamente todos y me he quedado con una selección en los que creo que prima por encima de todo la
relación calidad-precio y que te pueden ser de especial interés. No olvides, no obstante, que lo mejor es probarlos por ti mismo y tomar una decisión objetiva en base a tus propias sensaciones. Te lo dejo todo en la descripción del vídeo. ¿Cómo comprar una guitarra? Ya tenemos claro cuál es el presupuesto con el que contamos, tenemos claro el tipo de guitarra que vamos a comprar, una clásica, una eléctrica, una acústica. Estas dos son las fases previas, son las dos grandes preguntas que te tienes que hacer. Pero ahora ha llegado el momento de tomar una decisión y de empezar a acotar la búsqueda a unos pocos modelos. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cuáles son los principales errores que veo que comete la gente? ¿Y cuáles son los aspectos en los que te tienes que fijar para acertar con la compra definitiva? Quédate hasta el final porque te lo explico a continuación. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal porque vas a encontrar muchos más contenidos gratuitos e interesantes para ti a la hora de aprender a tocar guitarra a todos los niveles, principiante y avanzado. ¿Cuáles son los 3 requisitos esenciales que yo le pido a una guitarra? En primer lugar, una buena construcción, en segundo lugar, un buen sonido y en tercer lugar, un buen tacto o una buena sensación de confort a la hora de tocar. Estos 3 aspectos tienen a su vez pequeños criterios en su interior que te paso a comentar ahora y que son los que tienes que vigilar muy bien en tu primera compra. En primer lugar, respecto a la construcción, le pido que no tenga ningún defecto grave, es decir, que la guitarra no presente roturas en la parte de la tapa, el puente despegado, que las clavijas de afinación estén todas funcionando correctamente y no haya ninguna que falte o que esté desatornillada. Pequeños aspectos que se pueden resolver de manera visual, aunque no sepas tocar la guitarra. Haz un examen concienzudo de esto y no te preocupes tanto por los defectos estéticos menores como los roces, si es una guitarra de stock B o de segunda mano. Esto no tiene tanta importancia, sino simplemente me voy a lo funcional, a lo que haría verdaderamente que la construcción de la guitarra hubiera sufrido deterioros graves. Hay otros vicios ocultos que también son de especial interés porque, en caso de que no los detectes a tiempo, te puedes llevar desagradables sorpresas cuando después salen a la luz. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a guitarras que tienen el alma rota. El alma no gira a izquierda o derecha y es una pieza que visualmente no tienes tan a mano, entonces tienes que probarlo con una llave Allen. Son ajustes un poco más profesionales y por eso para un principiante es muy difícil detectar este tipo de problemas. Por eso te recomiendo siempre que puedas que tengas la asesoría de alguien, un amigo familiar que ya conozca todas estas cuestiones y que tenga experiencia en el mundo de la guitarra, o si vas a una tienda física, que cuentes con la ayuda del dependiente para dar solución a todos estos hipotéticos problemas y que tengas todo vigilado antes de llevártela a casa. Luego pasaremos a hacer una lista de comprobación cuando estás en una tienda y tienes que comprar una nueva guitarra para que no se te escape ninguno de estos detalles. Te lo cuento después. Ahora vamos a hablar del sonido. ¿Qué es lo que yo le pido al sonido de una guitarra? Que se escuche de manera convincente, que sea un sonido redondo, estable, que mantenga su duración en el tiempo, lo que llamamos el sustain de la guitarra. Esto va en función de la calidad de las maderas, del buen ajuste y de algunas otras cosas más, pero en general se puede percibir muy bien cuando tienes varias guitarras cuál es la que mejor suena tocando el mismo acorde o un simple rasgueo, que tenga resonancia, que eso respire sonido por todos los lados, incluso que notes la vibración del cuerpo de la guitarra en la tripa cuando estás tocando. Todo eso son muy buenas vibraciones, muy buenas sensaciones. Y además de esto, y en relación con la calidad de la construcción, te tienes que asegurar de que cada traste produce un sonido correcto, es decir, que no haya trasteos. Comprobaremos todo esto más adelante, pero ya te digo que es muy importante que puedas ejecutar cada una de las notas en cada uno de los espacios, porque hay guitarras en las que es imposible tocar determinadas notas provocadas por un mal ajuste. Esto se puede corregir, pero es muy frustrante empezar con una guitarra en la que las notas están muertas en alguna parte del mástil. Por eso es una comprobación muy necesaria. Luego te explico cómo se hace. Respecto al tema de la conectividad, puedes hacer que tu guitarra sea enchufable. Una electroacústica o una electroclásica son dos opciones muy buenas para esos dos tipos de guitarras, siempre que te juntes con gente o quieras formar una banda, para poder de esta manera salir al altavoz principal, al amplificador, con un sonido mucho más versátil y manejable en un contexto de banda. Pero mismamente para tocar en casa a mayor volumen también lo puedes conseguir así. Es una decisión personal que en el caso de las guitarras eléctricas no ofrece discusión porque todas necesitan de electricidad para funcionar, por eso se llaman guitarras eléctricas y todas van conectadas. Y finalmente llegamos al punto 3, que es el tacto, la comodidad, el confort con el que tocas la guitarra. Para mí esto es lo más importante y lo que yo me fijo fundamentalmente a la hora de comprar una guitarra y de diferenciarlas entre sí. Incluso entre distintas gamas de precios puedo encontrar una guitarra que es más cómoda y más barata y prefiero esa a una guitarra más cara y con mejor sonido. Esto es una decisión un poco más personal, pero para mí en el ranking está siempre en lo alto el confort. El ajuste perfecto de la guitarra puede hacerse después, pero ya las sensaciones que la mano te deja al principio cuando la tocas son muy importantes y son para mí el principal punto de inspiración a la hora de decidir una compra.
Lo que pido es que sea fácil de tocar, que tu mano se deslice por el mástil de manera que te sientas cómodo, que te sientas como en casa, porque ahí vas a pasar muchas horas si las cosas salen bien, y por supuesto te tienes que fijar en la altura de las cuerdas y que, como te he dicho anteriormente, las notas no trasteen por sí solas. Esto lo comprobaremos más adelante cuando te enseñe el proceso que yo hago para decidir todas estas cuestiones. Y hay una cuarta variable que es menos importante, pero para mí también cumple un objetivo fundamental. Es el aspecto de la guitarra, el acabado final, el color, la forma, el diseño. Tiene que ser atractivo para ti porque esa guitarra te va a estar observando desde su rinconcito en esos días en los que te da pereza tocar. Y si no estás muy motivado con el diseño de la guitarra, probablemente ese día no la toques. Sin embargo, si es una guitarra bonita, atractiva visualmente, que te está pidiendo que te dirijas a ella, que tengas muchas ganas de tocar, de tener entre las manos, de sacarte fotos, de mostrarle a los amigos, seguramente estés más motivado para tocarla y pases más horas con ella, que en el fondo es el objetivo que estamos buscando ahora. Presta mucha atención porque esto es uno de los grandes errores. Elegir una guitarra solo por el aspecto te puede llevar a abandonarla finalmente en caso de que desoigas el tacto, la comodidad del sonido y la construcción. El acabado final nos lleva a incluir aspectos menos necesarios de lo que deberían en una guitarra de principiantes. Por ejemplo, elimina todas esas piezas que sean conflictivas con la afinación, los puentes flotantes de las guitarras eléctricas, los trémolos de palanquita que verás en algunas guitarras y que son generalmente enemigas de una guitarra afinada y más partidarias de ese look visual y atractivo de primera vez. Evita esas piezas porque provocan muchos problemas desde el primer día. No todo es el aspecto. Igualmente evita esas formas un poco agresivas y desenfadadas, como por ejemplo las guitarras Flying V, las guitarras Explorer, las guitarras de formas todavía más heavy y macarras, formas demasiado redondas, demasiado cuadriculadas. En general, toma como referencia las formas clásicas, las formas de toda la vida, porque son las más ergonómicas y muchas veces si te dejas guiar solamente por la forma, visualmente te vas a sentir atraído, pero luego no hay Dios que la toque. Y como colofón a esta explicación de los 4 aspectos, te quiero llamar la atención sobre un hecho, y es que la madera es una materia viva, es una materia cuyas propiedades no se pueden replicar en cadena, como el plástico. Aquí lo que tienes son distintos árboles talados de distintas formas, talados en distintas partes del mundo y del propio árbol. Entonces, el resultado final es que las cadenas de montaje de las guitarras ofrecen guitarras muy diferentes bajo el mismo nombre, fabricadas en la misma fábrica, en el mismo año, con el mismo color. No tiene nada que ver una pieza con la otra. Aparentemente deberían ser exactamente iguales, pero cuando las pruebas iguales en tienda vas a darte cuenta de que el resultado final cambia, y esto es por la madera. La madera es una materia viva y por tanto, aunque tengas claro cuál es el modelo, cuál es el color final y cuál es la tienda en la que lo vas a comprar, ten en cuenta que si después lo pides a otra tienda, aunque sea online porque está 20 euros más barata y te llega la misma guitarra pero no la misma pieza exacta de madera, entonces puede que la sensación sea totalmente diferente. Esto me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. No cometas el error de probar una guitarra en tienda física, después pedirla online y llevarte la sensación de que no era la misma guitarra, porque efectivamente no es la misma guitarra. Si tú estás conforme con una guitarra de tienda física, entonces no te compliques la vida y quédatela antes que jugártela a probar una guitarra igual online y llevarte el chasco de decir no es lo que esperaba. Tienes dos grandes opciones, una de ellas es acudir a la tienda online y otra a la tienda física. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Está claro que el comercio online ha mejorado muchísimo, la protección que hay al comprador es enorme, puedes devolver el producto si no estás satisfecho, esperas tranquilamente en tu casa, haces la compra en un clic y en apenas una semana una guitarra que estaba en la otra parte del mundo llega a tu casa por arte de magia, prácticamente sin coste adicional. Esto es una maravilla porque nos permite acceder a mercados que antes eran absolutamente inaccesibles y expande muchísimo más la oferta de modelos, lo cual puede incluso hacer que te estalle la cabeza. A veces no es tan bueno. La otra opción, y me parece mucho más mágica, es poder probar las guitarras in situ en una tienda física. Y esto tiene una gran ventaja y es que sabes exactamente lo que te llevas a casa. Cuando compras una guitarra online al final siempre necesitas un poco más de factor suerte. Cuando compras una guitarra presencialmente y la puedes comparar con otras guitarras de su alrededor, realmente si haces un proceso correcto de decisión de compra, entonces seguramente vas a tomar la decisión más acertada. Y de eso precisamente quería hablarte. ¿Cómo funciona este proceso? Yo te recomiendo que te busques a una persona que controle más que tú, porque si estás empezando a tocar la guitarra o si no tienes ni idea todavía y solamente buscas tu primera compra, entonces va a ser muy difícil que la pruebes por ti mismo, porque no sabes tocar, te vas a poner nervioso, la gente va a estar mirando, aunque sea el dependiente de la tienda, y tampoco tienes idea de cómo compararla con las demás
guitarras que vas a ver por ahí. Tu tarea va a ser preguntar al vendedor qué es lo que tiene para ti en esa gama de precios y lo que tú estás buscando. Recuerda que generalmente si estás empezando buscas una guitarra de iniciación que cumpla con los requisitos básicos sin grandes excesos de precio, así que tampoco te pienses que vas a comprar la guitarra más cara de la tienda y vas a salir tocando mejor con ella. No funciona así. Lo más importante es que la comparación de guitarras se haga tocando siempre lo mismo en cada uno de los modelos para que tú puedas percibir las diferencias sonoras. Después la persona que está tocando tendrá sus propias impresiones respecto al tacto de la guitarra y por supuesto está el aspecto visual que también influye mucho en nuestra decisión. Ojo con tomar la decisión simplemente por el aspecto de la guitarra eligiendo el color o la forma. Es mejor incluso que hagas una elección a ciegas, te puedes incluso vendar los ojos o tapar para que primero de todo escuches las guitarras cómo suenan y te dejes llevar más por el sonido que por la vista. Muy importante esto. Y eso sí, que toque la persona siempre el mismo acorde o la misma canción en cada una de las guitarras para poder tomar una decisión objetiva puramente. También sería interesante preguntarle a la persona que lo prueba, bien sea el dependiente o el amigo que llevas contigo, por sus opiniones, si la guitarra es cómoda de tocar, si le ha visto algo extraño, si los controles son fáciles en caso de que los lleve y se enchufe, y cualquier ventaja o cualquier problema que le vea a él. Porque a continuación el tercer paso será que la pruebes tú mismo, que te sientes a tocar la guitarra, aunque te dé vergüenza, aunque no sepas qué hacer con ella, es importante que te sientes y explores tus propias sensaciones y las comuniques a las personas de alrededor, al amigo, al vecino, al familiar o al propio dependiente para que te asesoren sobre lo que tú piensas que está bien o mal con esa guitarra, ¿no? Que te sientes, que imites la postura, intentes tocar algo, aunque no tengas ni idea, pero que la rasques un poco y tantes esas sensaciones con ese modelo y con los otros que han preseleccionado para ti, porque muchas veces creo que es más importante la propia sensación que la de los demás, incluso cuando ellos tienen más experiencia que tú. Es una decisión personalísima y por tanto en la última palabra corre de tu parte. Y ya que no puedes establecer grandes diferencias en cuanto al tacto si no sabes tocar, por lo menos mantente atento a la sensación de comodidad, del tamaño de la guitarra, de la ergonomía de las formas, porque esto también cuenta mucho. Repite esta misma operación con todas las guitarras y seguramente ya tendrás una decisión tomada respecto a sonido y otra respecto a la comodidad de la guitarra. Lo ideal sería que convergieran en una misma y entonces tendrías muy clara la decisión a tomar, comprarías esa guitarra sin lugar a dudas, pero también ten en cuenta que pueden haber diferencias respecto a las dos conclusiones que has tomado, ¿no? Una suena muy bien, pero otra es más cómoda. ¿Y con cuál me quedo? En mi caso, con la cómoda, pero es muy personal. Y ya con la guitarra identificada, vamos a proceder a una lista de comprobación con todos los aspectos que yo vigilaría antes de comprar una guitarra, por si acaso estoy cometiendo un error y hay un pequeño defecto que muchas veces es oculto y que hay que vigilar porque cuando sale a la luz nos llena de problemas y de inconvenientes. Después hay que repararla, en caso de que se pueda reparar, con sus costes adicionales y sus frustraciones. Así que antes de que eso te pase, presta atención. Lo primero que puedes vigilar es que la guitarra no presente ningún roce en su aspecto externo. Es muy fácil rozarla, como ya te he comentado, así que lo más probable sea que incluso en tienda tenga alguna pequeña escamación o rozadura y a lo mejor por esta vía le puedes sacar un pequeño descuento adicional. También hay productos de exposición, de B-Stock que los llaman, y puedes conseguir estas guitarras o estos productos a un precio mucho más asequible. Por tanto, aprovéchalo como una ventaja porque al fin y al cabo son defectos puramente estéticos, no afectan al sonido. Especialmente a vigilar defectos muy evidentes, por ejemplo que este puente estuviera despegado de la tapa, que la tapa estuviera despegada del cuerpo. Esos son fallos graves de construcción, por supuesto, debes evitarlos, especialmente frecuentes en guitarras usadas. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. También puedes encontrar pequeños desperfectos en el barniz, en las terminaciones entre unas piezas y otras, pero esto tampoco es importante, incluso pequeños rastros de cola. En definitiva, no es importante, pero sí que ante la decisión de tomar una u otra guitarra que sean prácticamente iguales, pues sí que te conviene tener en cuenta estas cosas. En cuestión de clavijas de afinación, que todas funcionen correctamente, esto es muy importante, y sobre todo me voy a lo principal, dando por hecho que todo esto está correcto, me voy a los trastes y hago una comprobación como esta, ¿vale? Lo que he hecho es comprobar que la guitarra no trastea. Esto significa que yo puedo hacer sonar cada una de las notas en los espacios y que en ningún sitio me encuentro con esto. Este sonido aproximadamente es lo que llamamos el trasteo. Se dice que la guitarra trastea cuando no emite correctamente el sonido. Esto puede deberse a dos causas. La primera es que tú estés pisando mal, que estés pisando con poca fuerza o que estés pisando muy atrás dentro de este espacio, ¿vale? Lo ideal es pisar justo detrás de la varita. Entonces esto mismo puede sonar bien,
o puede sonar mal, pero lo que cuenta aquí es que haciendo tú los deberes, haciendo la pisada correcta, la guitarra suene, porque hay guitarras en las que los trastes vienen mal instalados, esto se martillea para poner esta piececita metálica, esta varita, y entonces a veces no queda equilibrado por altura, con lo cual muchas veces en algunos de estos espacios se produce el trasteo. Tienes que hacer esta comprobación a lo largo de las 6 cuerdas y asegurarte de que todas las notas suenan bien en todos los sitios. Por ejemplo, la sexta, lo mismo. No se tarda nada y te puede ahorrar un disgusto, porque luego eso tendrías que limarlo, tendrías que llevarlo a un luthier profesional, te cobra más. Igualmente, desplazaría el dedo por abajo y por arriba para asegurarme de que los trastes están bien limados en los extremos y por tanto no tengo la sensación de roce que se produce y es muy desagradable en algunos modelos que tienen malos acabados. Por tanto, esas dos comprobaciones para mí son esenciales. También vigilaría mucho la altura de las cuerdas y sobre esto tengo más vídeos y no quiero ser muy pesado, pero básicamente la altura de las cuerdas, lo que llamamos la acción, en algunos modelos se puede ajustar manualmente con llave Allen aquí en el puente, generalmente con las guitarras eléctricas, pero en otros modelos se circunscribe simplemente a cambiar o bien la cejuela, que es esta pieza blanca, o bien la selleta, que es esta otra pieza blanca. De esta manera regulamos la altura de las cuerdas. Si tienes las cuerdas muy altas, la pisada va a ser muy dura y no vas a estar a gusto para nada en absoluto. Si las cuerdas están muy bajas, la guitarra trastea irremediablemente, tampoco lo queremos. Entonces, ¿cuál es la altura ideal? Pues ahí tienes que tomar como referencia, sobre todo, la distancia que haya en altura de la cuerda cuando haces esta comprobación. Te vas al traste 1, al traste 12 y te aseguras de que por aquí en medio ninguna cuerda está en contacto con ningún traste. Esta guitarra, por ejemplo, sin tener una acción perfecta, tiene una acción aceptable y vas a ver cómo progresivamente la altura de las cuerdas se va a ir separando un poquito de la altura de la madera del mástil a medida que vamos avanzando hacia este lado. Esto es algo perfectamente normal, pero lo más importante es que no veas una altura desproporcionada de este tipo, ¿vale? Y esto la experiencia te lo da más que las medidas. Yo no me dejo guiar por tiene que medir 1,3 milímetros de altura. No, no mido eso, simplemente lo trato de circunscribir a una sensación en la mano y esto para mí es la guía más importante. Y al mismo tiempo, esto también depende de un factor importante, que es que el mástil esté recto. Entonces nos vamos a poner como un francotirador mirando la guitarra así, de manera que puedas ver que el mástil no está ni cóncavo ni convexo. Esta sería la perspectiva que yo tengo de esta piececita, ¿vale? Y lo que busco es que el mástil esté recto aproximadamente, ni echado hacia atrás ni doblado hacia adelante. Esto lo podríamos corregir con el ajuste del alma que va por llave Allen y algunas guitarras tienen aquí la entrada. Otras guitarras la tienen aquí, como es este caso, y otras guitarras no tienen ajuste de alma, las guitarras clásicas generalmente, y entonces tendríamos que llevarlo al luthier para que le pusiera un sistema de pesos para generar el contrapeso ideal para volver a ponerlo recto. Es un lío y el alma muchas veces puede estar salida, puede estar rota, con lo cual no puedes ajustarla. Esto es uno de los vicios ocultos más importantes y más graves que te pueden ocurrir. Sobre todo, ojo con esto, en guitarras de segunda mano. No es lo frecuente que suceda en las guitarras nuevas, que deberían estar perfectamente. Y también es muy frecuente encontrarte la madera del mástil deshidratada, se la ve seca, se la ve como con polvo. Eso es porque la guitarra ha pasado mucho tiempo en el almacén o el stock es antiguo, entonces es normal, no hay ningún problema, eso se hidrata con aceite de limón que se compra como accesorio y ya está. Lo vas a tener que usar frecuentemente, yo lo hago siempre que le cambio las cuerdas. Y en el apartado electrónico me aseguraría de que todos los controles funcionan correctamente, sobre todo, pues eso, las guitarras electroacústicas, electroclásicas y eléctricas, es muy importante que todos estos botones cumplan bien su función. Para eso tienes que saber un poco a qué se refieren cada uno de ellos. Generalmente tienen el afinador, el volumen y la ecualización, y en las guitarras eléctricas tienes el volumen, el tono y el selector de posición. Bueno, pues que todo eso cambie el sonido de la guitarra, que funcione de alguna manera, aunque no sepas exactamente cómo todavía. También te diría que si estás empezando y es tu primera guitarra, huyas de estas guitarras que tienen un montón de controles y de ajustes que no sabes muy bien para qué sirven, porque seguramente no los vas a utilizar nunca. Y te voy a poner un ejemplo. Esta es otra de mis guitarras, estoy profundamente enamorado de ella, es muy cómoda, es fabulosa, tiene un sonido extraordinario, pero fíjate que tiene un montón de botoncitos aquí de ajuste, lo vas a ver, que tiene 6 en total que puedes accionar
activar, desactivar, y además tienes el control de volumen y el trémolo. Bueno, esto, por ejemplo, para alguien que está empezando no es más que un elemento de distracción sobre lo que debería estar concentrado, que es en tocar la guitarra de forma básica. Entonces, este modelo, por ejemplo, para alguien que está empezando, yo no lo recomendaría, pero simplemente por no distraerte con tanta electrónica. Llegados a este punto, entonces, David, ¿qué guitarra me recomiendas por marca? ¿Qué marca es confiable? ¿Cuáles son las marcas que debo evitar? Mira, hay tantas marcas en el mercado que yo tampoco conozco todas, pero sí sé decirte algunos consejos que te van a venir muy bien, y creo que entre todos vamos a lograr ayudarnos unos a otros en los comentarios. Si es que tienes alguna duda sobre un modelo específico, estaré ahí para responderte. Vamos a ver, ¿qué guitarra compro? ¿Qué marca me compro? En primer lugar, yo te aconsejo que si es tu primera guitarra, huyas de las marcas principales, las marcas que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque son empresas dominantes en el mercado, lo tienen todo vendido simplemente por tener ese nombre, y muchas veces el precio que pagas va a ser superior simplemente por la marca que tienes pegada en la pala de la guitarra. Y hay gente que realmente está encantada por llevar una Fender, una Gibson o una Martin, una Taylor. Sí, muy bien, ¿y qué? Pero la guitarra es otra cosa, la guitarra es la parte instrumental y no tiene nada que ver con la pegatina final que le ponemos ahí. Entonces muchas veces estas guitarras simplemente vienen infladas de precio por ser de la marca que son, y ni siquiera son buenas guitarras. Digo a veces porque otras veces, lógicamente, la historia se crea a base de buenos modelos, pero también te digo que hay marcas emergentes que están haciendo un gran desarrollo de control de calidad, de acabados, de innovación, y que están compitiendo cada día mejor con los gigantes del mercado tradicional. Entonces hay marcas muy interesantes con las cuales yo tengo una gran relación de haber probado guitarras y estar encantado con todas y cada una de ellas, y que me han sorprendido gratamente. También tengo que decirte que las grandes marcas han desarrollado segundas marcas bajo su supervisión con precios más accesibles y que también tienen buenos modelos para iniciarte. Por ejemplo, Fender tiene Squier, Gibson tiene Epiphone. En definitiva, son grandes holdings que tienen varias marcas, y a lo mejor encuentras la tuya en una marca secundaria, no en la marca principal. También te recomendaría explorar entre marcas artesanales o locales, porque son grandes instrumentos que muchas veces no tienen esa publicidad, pero sí ese renombre a nivel local que solamente conocen las personas de allí. Después tienen el inconveniente de que son más difíciles de vender una vez que tomas la decisión de dejar la guitarra o de cambiarla por otra mejor, pero son grandes instrumentos. Recuerda que tienes que reservar parte de tu presupuesto para esos accesorios de la guitarra, le sea amplificador, cables, atriles, soportes, etcétera, y muchas veces vas a encontrar los kits todo en uno que te venden con todos estos artilugios, pero con un gran inconveniente, y es que son productos de muy baja calidad, la guitarra aceptable, pero el resto francamente horrible. Merece la pena invertir un poco más de dinero y comprar estas cosas por separado. Algunas de ellas incluso no las necesitas desde el comienzo. Por ejemplo, puedes sobrevivir sin una cejilla, puedes sobrevivir sin el atril, puedes sobrevivir incluso sin el soporte de la guitarra. Es importante, eso sí, que compres siempre una funda y, a ser posible, un pie de guitarra que te permita tenerla siempre a la vista, porque influye mucho entre tenerla a la vista y tenerla guardada en el armario la funda a la hora de ponerte a tocar. Te aseguro que vas a practicar mucho más si la tienes directamente lista para ser tocada. Espero haberte ayudado con toda esta guía, con todos estos contenidos, y te dejo vídeos relacionados por aquí para que no pierdas detalles. Suscríbete al canal para nuevos contenidos, visita mi web de cursos davidcalabres.com, algunos de ellos gratuitos para comenzar desde el primer día, incluso si no tienes guitarra, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!